Bienvenidas a nuestra primera charla de FemCare junto con Saba y Tena. Mi nombre es Natalia Salas y soy la representante de CRS. Bueno, como pudieron ver, la charla de hoy será sobre la salud pélvica y será impartida por la doctora Natalia Vargas. La doctora Natalia Vargas es una especialista en urología y tiene máster en sexología. A continuación va a estar doña Fabiana Hernández, quien va a decir cuáles van a ser nuestras regalías y seguidamente empezamos con la charla. Doña Fabiana, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar en esta charla. Muy agradecidos con Tena y con Saba y la doctora con el programa Family Care. Creo que va a ser de mucho provecho. Importante a todas las todas las personas que se peguen a esta charla van a recibir un cupón de una prueba gratuita de orina en los laboratorios Echandi. Esto con la finalidad también de hacer no solamente la charla, sino también hacer uso propiamente de los conocimientos que vamos a adquirir aquí en esta charla. Adicionalmente también la doctora Natalia nos va a dar una regalía de una consulta gratuita. Eso lo vamos a estar rifando al final de la charla con todos los participantes que estén en la charla y que hayan recibido la charla. Sin más ni más, muchas gracias a todos. Nuestro programa CRS Wellbeing también agradeciéndole a todos nuestros clientes y los servicios de salud que les estamos brindando. Doctora. Nada más un momentito, perdón, doctora. Las preguntas se van a hacer por medio del chat, entonces nada más las ponen en el chat y cualquier cosa yo se las voy dictando, doctora. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo soy la doctora Natalia Vargas y espero pues que este pequeño diálogo que vamos a tener de salud pélvica les pueda ser de provecho. Entonces, si gustas, podemos ahí iniciar. Ok, entonces lo primero sería, si seguimos, es qué es el suelo pélvico, ¿verdad? Agradeciendo antes de empezar, sí, esta charla, pues agradecidos con Tena y con este nuevo producto de Lady Sensitive por todo el patrocinio para hacer posible este espacio. Entonces, el suelo pélvico, pues mucha gente hablaría que es un grupo de músculos. Otra gente habla que puede ser el origen del cuerpo. Sin embargo, básicamente, tal vez la imagen que se les tiene que venir a la cabeza cuando hablamos del suelo pélvico, esta es una pelvis, ¿verdad? Femenina, y estos músculos que ustedes ven acá, ahí, esos son los músculos, digamos, que le dan soporte al piso pélvico. Siguiente diapositiva. Entonces, como les estaba diciendo, mucha gente habla que puede ser un grupo de músculos, entre ellos estos músculos que hacen, digamos, una hamaca o un soporte para los diferentes órganos que van en la pelvis, que ya los vamos a ver más adelante. Seguimos. Ok, pero mucha gente habla que más de ser un grupo de músculos, como lo que vemos acá, es un órgano emocional. Entonces, ¿por qué un órgano emocional? Porque cuando nosotros estamos, digamos, tensas o cuando se acerca algún peligro, nosotros lo primero que hacemos es ponernos tensa, la espalda se nos contractura, pero aunque ustedes no lo crean, también sucede eso mismo con la pelvis. Entonces, es un órgano que siente lo que nos pasa, que si estamos estresadas, la pelvis también se va a estresar, que si estamos ansiosas, igual la pelvis necesita en su defecto estar en un equilibrio. Es decir, así donde ustedes están ahorita sentaditas, si es que están sentadas, pues la pelvis, el piso pélvico tiene cierta tensión que las hace a ustedes que no se les salgan los orines, por ejemplo. Pero cuando ustedes ya van a orinar, pues más bien todo lo contrario, tendría que estar relajado de manera que ustedes puedan vaciar todo lo que está en la vejiga. Entonces sí, es como ustedes ven, es algo muy dinámico, no es algo que está estático, sino que dependiendo de la situación, ella va a tener, el piso pélvico va a estar con tensión
o con un poco más digamos, de contracción, y en algunos otros casos, pues está relajado, ¿verdad? ¿Seguimos? Ok, entonces funciones del piso pélvico, porque yo creo que uno le hablan del piso pélvico y tal vez las amigas uno pensaría, el piso pélvico es hacer yoga o es hacer pilates. Sin embargo, el piso pélvico viene a ser algo muy importante y que creo que es súper relevante que las mujeres lo conozcamos porque es un soporte para muchas estructuras, digamos en la pelvis. La pelvis ahí sostiene desde la vejiga, el ano, el recto, la vagina, el caño de la orina, en su defecto en los hombres la próstata, y aparte de eso todos los órganos abdominales, es decir, todo lo que está en el abdomen va a venir siendo, digamos, de soporte, y también va a ser un puente de paso. Y ustedes me dirían, pero puente de paso ¿en qué sentido? En los dos sentidos, porque de adentro hacia afuera vamos a botar evidentemente material fecal, orina, pero también vamos a recibir, porque con parte, digamos, de la penetración, vamos a tener también el paso no solamente de fluidos que van de adentro hacia afuera, sino que vamos a recibir de afuera hacia adentro. Entonces, las dos funciones principales, dar soporte y ser un puente de paso. Siguiente diapositiva. Ok, entonces acá les coloqué básicamente la pelvis masculina y la pelvis femenina como para que ustedes se lleven esta idea de las diferencias. Es decir, evidentemente el hombre tiene muchos de los genitales de manera externa, nosotras más que todo tenemos gran parte por la parte interna, y pues obviamente no tenemos próstata, que es en la parte donde está el hombre. Es justamente debajo de la vejiga, que ustedes ven está anaranjado, y abajo hay como una manzanita, digamos, de color un poquito más oscuro. Esa es la próstata, ¿verdad? ¿Seguimos? Ok, entonces la pregunta yo creo es, ¿por qué debería importarme la salud de mi piso pélvico? Bueno, ya vimos que porque tiene un soporte importante, porque también es un puente de paso, y dependiendo, digamos, de la función que vayamos a realizar, ustedes, yo creo que lo que deberían llevarse el día de hoy es que el piso pélvico es más de lo que pensamos, es algo importante para caminar, para sentarnos, para ir a orinar, y hasta para tener relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Seguimos? Entonces aquí les puse esta telaraña como para que ustedes se den cuenta de la magnitud y de la globalidad que incluye el piso pélvico. Es decir, si el piso pélvico no nos funciona, o está más débil de la cuenta, o está más tenso, podemos tener pérdidas de material fecal, podemos tener pérdidas de orina, se nos puede salir lo que dicen las señoras, los menudos, ¿verdad? Se puede bajar la vejiga, se puede bajar el recto, y ya en su defecto hasta pueden haber disfunciones sexuales tanto en el hombre como en la mujer. Disfunciones sexuales que vamos a ver ahora apenas un poquitito o una pincelada de lo que es, digamos, por ejemplo, dolor con la penetración, o vaginismo, que es una contracción de manera sostenida que no le permite al hombre una adecuada penetración. Entonces, hay, como ustedes ven, nos podríamos aquí horas de horas, desde prolapsos hasta incontinencias y hasta de disfunciones, para poder explicar todo lo que engloba el síndrome o digamos el piso pélvico como tal. ¿Seguimos? Ok, entonces, como les estaba diciendo, tiene que haber un equilibrio, es decir, no es algo que está estático, es algo muy dinámico, y deberíamos también en su defecto, pues tener la adecuada atención en el momento que lo ocupamos, y igualmente la adecuada relajación. Yo hablaba mucho de esto porque a nosotras desde chiquititas, creo que muchas de las que están ahorita conectadas, la abuela, la tía, la mamá le tuvo que haber dicho en algún momento que no se sentara en baños públicos. Entonces uno desde pequeñita hacía malabarismos y piruetas a ver cómo lograba poder orinar en un baño público sin sentarse, ¿verdad? Y lo que tienen que llevarse el día de hoy es que para poder uno vaciar la vejiga, tiene que estar completamente relajados los músculos del piso pélvico. Y díganme ustedes, ¿cómo van a estar relajados
si estamos más bien en una pura tensión, viendo a ver cómo hacemos para poder orinar casi que de pie, ¿verdad? O casi que en cuclillas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de educación hay que irla cambiando porque sí, definitivamente no podemos orinar a la carrera. Tenemos que permitirle a nuestro cuerpo que se relaje para poder vaciar del todo la vejiga y no dejar ningún tipo de residuo adentro, porque lo ideal es que uno vaya a orinar y no deje ningún tipo de residuo. Y muchas mujeres, por ir a la carrera o por aguantar mucho las ganas de orinar, del todo no logran vaciar la vejiga, y hay personas que, aunque la vejiga tiene una capacidad apenas de 500 mililitros, hay personas que tienen hasta más de 1 litro de orina adentro, ¿verdad? Entonces, evidentemente, a la hora que orinan, piensan que han vaciado y tal vez puede que tengan hasta más del 50% todavía de orina adentro. ¿Seguimos? Ok, entonces empezamos a hablar de esa telaraña que les puse, empezamos a hablar del desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa si tengo, digamos, esa pelvis, ¿verdad? Si la tenemos como demasiado, demasiado débil, o sea, si estos músculos por aquí, tal vez, por ejemplo, en una mujer que ha tenido muchos partos, evidentemente que un chiquito salga por ahí, hace que esos músculos se tengan que poner de una elasticidad bastante grande, y eso puede causar que la pelvis se debilite. Entonces, lo que yo le digo a las pacientes es que en un mundo ideal, lo recomendado sería que hagan terapia del piso pélvico antes del parto, luego tengan, pues ya sea por parto natural o por cesárea, y posterior al embarazo vuelvan a retomar la terapia del piso pélvico. Pero lo ideal es que nosotros fortaleciéramos de manera temprana el piso pélvico antes de pasar por alguna de esas cosas, porque lo que puede pasar es que al debilitar el piso pélvico pueden haber pérdidas de incontinencia, digamos, que sería en este caso la pérdida de orina, y en muchos casos pérdida también de material fecal, ¿verdad? Entonces, esas incontinencias son las de esfuerzo, que son esas incontinencias que la paciente dice, no, doctora, es que yo no puedo jalar un mueble, ni me puedo reír, ni puedo estornudar porque se me salen los orines. Entonces, ese tipo de incontinencia al hacer esfuerzo es muy, muy frecuente en la mujer que ha tenido varios embarazos. ¿Seguimos? Entonces, como les estaba hablando, y en este caso, siendo que Tena es uno de los que nos está ayudando a tener ese tipo de espacios, pues tenemos que hablar de la incontinencia de orina, que es el escape que no controlamos, ¿verdad? Entonces, no solamente ya les hablé de la tensión que sufre este tipo de mujeres, porque imagínense lo que es estar casi que, ¿verdad?, cruzando las piernas, y porque tienen mucho temor hasta de ir a zonas públicas, o ya tratan hasta de aislarse de eventos sociales de la familia, del trabajo, porque tienen miedo de que tengan durante algún evento alguna pérdida de orina. Entonces, esto es algo que no están solas, sino que vean que es una de cada 2 mujeres, o sea, casi que la mitad de la población femenina va a tener incontinencia urinaria, y 1 de cada 4 varones, o sea, es algo mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Seguimos? Ok, entonces, como estábamos aquí, nada más para que ustedes tomen el dato, tenemos 4 tipos de incontinencia. Creo que la que vamos a darle hoy más pelota es a la de esfuerzo, porque es esa incontinencia que pasa justamente después del embarazo, y que es, como lo dice la palabra, con un esfuerzo, con jalar un mueble, con reírme, con estornudar, que tiene la pérdida. También tenemos lo que es ya por algún descontrol propiamente, digamos, del músculo de la vejiga, que se llama el músculo detrusor. Esta es una vejiga, y este es el músculo, digamos, ese músculo en la buena teoría debería de contraerse para vaciar la vejiga únicamente cuando la vejiga está llena, pero si la vejiga no está llena, no tiene por qué estar contrayéndose. Y en muchas mujeres que tienen incontinencia de urgencia, este músculo va a estar contrayéndose de manera desproporcionada, no cuando lo necesitamos, es decir, no necesariamente cuando está la vejiga llena, sino que es de estas mujeres que constantemente tiene que ir al baño y me dice, ay doctora, pero qué raro, yo voy, orino y no me sale nada, pero yo tengo esa sensación de que tengo que ir de carácter urgente al baño,
pero es meramente porque hay un descontrol en el músculo detrusor de la vejiga que se está contrayendo de manera irregular. Puede estar muy afectado también con la alimentación, porque aunque ustedes no lo crean y todos nos encanta el café, la cafeína es uno de los irritantes más importantes para la vejiga. Entonces, sí, a veces tenemos que historiar un poco a la paciente para ver qué tipo, digamos, cuántas tazas de café toma al día, porque yo tengo aquí pacientes que toman hasta 5 tazas de café, ¿verdad? Luego tenemos un mix que puede ser que encontremos una paciente que además de tener un esfuerzo por haber tenido muchos hijos o muchos partos, también tenga urgencia. Entonces ahí hablaríamos de una mixta, o la de rebosamiento, que es ya algo muy frecuente en los hombres, que es justamente porque la próstata está muy crecida y eso hace que haya una obstrucción para sacar la orina, especialmente en los varones, ¿verdad? ¿Seguimos? Ok, estos son mitos que quiero que lo saquen de su cabeza porque es algo que nos han dicho muchas, en repetitivas veces a la mujer. Nos dicen que se nos van a salir los orines porque nos estamos haciendo viejas, falso. Nos dicen que además lo heredamos de la abuela, la tía, la tatarabuela, falso. Nos dicen que no hay nada que hacer, que no hay nada para tratarlo, que no hay cirugía, que no hay medicamentos, todo eso es falso y tampoco es parte de ser mujer. Entonces, para que por favor, porque aquí tengo muchas señoras que ya casi que han preferido agarrar la conducta de andar toallas o de andar varias mudadas en el carro porque ya han hecho la incontinencia como parte de su vida. Entonces ya para ellas eso es lo normal y andan las mudadas ahí en el carro. Ya, doctora, yo me cambio 4 o 5 veces al día, pero ya yo me acostumbré. Yo ando ahí en el carro la ropa o ando las toallas y me las cambio. Entonces, no normalicemos esto porque esto ni es parte de envejecer, tampoco la incontinencia es algo que solo vemos en mujeres, digamos, mayores. Yo también las veo en mujeres de 20 y de 30 años. Entonces, tenemos que empezar como a quitar un poco estos mitos y a buscar soluciones porque sí las hay. ¿Seguimos? Doctora, tenemos dos preguntas en cuanto a lo que es la incontinencia. La primera es, ¿los hombres también deben sentarse para orinar? Pues realmente eso de sentarse para orinar no se ha visto como que en el hombre tenga tanta relevancia. Muchos médicos lo recomiendan porque, digamos, en algunos casos le es como más fácil evacuar si tienen próstatas grandes y demás, pero realmente solo en casos específicos que ya haya algún problema de fondo de la próstata o de algún tipo de estrechez, pues uno, digamos, le dice que se siente, pero no es necesario. Es decir, uno no debería empezar a sentarse en el caso de los hombres porque también al sentarse puede que, yo tengo muchos pacientes que al sentarse no tienen ningún problema, pero al estar de pie ya se dan cuenta que si el chorro no es tan fuerte, que tienen que hacer esfuerzo o pujar para poder orinar, entonces el sentarse podría estar enmascarándonos o escondiéndonos un poco la realidad de cómo está orinando esa persona. La siguiente pregunta ¿es normal que le pase a una niña de 11 años? La incontinencia. Sí, correcto. No, habría que, como le digo yo siempre a todos, porque yo sé que muchas veces quisiéramos que en la medicina todo fuera igual para todos, sin embargo, hay que individualizar cada caso, o sea, yo a cada persona la tengo que traer aquí y hacerle todo un diagnóstico y valorarla y revisarla. Me parece que una persona de 11 años habría que valorar por qué es que está teniendo la incontinencia, si es que hay algún trastorno de fondo, si es que siempre ha tenido las pérdidas de orina desde que es chiquita, ¿verdad? Que eso es otro problema que se llama enuresis, que se da generalmente en las noches. Entonces, habría que valorar si hay algo psicológico, circunstancial, familiar, que ha hecho que esta chica tenga pérdidas de orina, tal vez por algo meramente circunstancial y no por haber tenido, digamos, esto ya de que le apareció de repente. Entonces, habría que ver si es algo desde hace mucho tiempo o si es algo que adquirió y que es de algún momento. Entonces, habría que definitivamente una persona tan joven, sin ningún antecedente de ningún golpe, trauma a nivel del caño de la orina,
valorar si hay algo circunstancial en el ambiente que le está causando que tenga pérdidas de orina. Muchas gracias, continuamos. Ok, seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, básicamente para ir pasando ya a otro tema, ¿cuándo tengo que consultar? Que yo creo que eso es lo que todas nos tenemos que llevar de esta charla, no tanto término médico, sino cuándo es que tengo que ir al especialista, cuándo es que tengo que ir al urólogo. Entonces, si usted siente la necesidad de tener que ir al baño de inmediato, si además eso le genera algún tipo de ansiedad o de estrés de que no va a lograr llegar al baño, también tiene que consultar. Y también si usted empieza a ver que tiene escapes de orina en alguna situación, ya sea tosiendo, ya sea riéndose, ya sea jalando un mueble, también igualmente este tipo de incontinencia puede ser tanto en el día como en la noche. Entonces puede ser que también en la noche tenga pérdidas de orina y es también importante consultar. Y no, lo más importante es que no debemos dejar que este tema de las pérdidas de orina nos hagan ya aislarnos del medio, aislarnos de nuestras amistades, de nuestra familia, por ese miedo constante de que en lugares públicos pueda yo tener algún tipo de pérdida de orina. Seguimos. Herramientas para la incontinencia. Obviamente los productos TENA, ¿verdad? Que son productos que nos van a mantener, digamos, cómodas. Este último de Lady Sensitive. Así también, aunque ustedes no lo crean, un diario es una herramienta tan básica y tan barata para todas y que al urólogo o al especialista le es demasiado útil un diario de una semana de cómo orina la paciente. Es decir, cuánto en una semana ustedes medir cuánto líquido estoy tomando y cuánto estoy orinando. ¿Y cuándo es que tengo las pérdidas de orina? Fue cuando estaba sentada, fue cuando me puse de pie, fue cuando estornudé, fue cuando jalé un mueble, fue cuando me reí con mis amigas tomando café. Entonces, esa herramienta ustedes la traen acá a la consulta y ya nos tienen bastante adelantado el trabajo, porque la única que sabe cómo orina son ustedes. Entonces, si ustedes hacen un diario de por lo menos una semana, que se llama un diario miccional, pues nos dan una idea de cómo es los hábitos que ustedes tienen, ¿verdad? Otra cosa importante es los ejercicios de Kegel, por eso ahí les coloqué a esa chica haciendo como yoga, ¿verdad? Los ejercicios de Kegel es todo un tema, pero sí es importante, digamos, que los conozcan y sepan cómo hacerlos, porque a veces las fuentes que nos explican cómo hacer esos ejercicios han tal vez malinterpretado que los ejercicios de Kegel es una contracción y una relajación de los músculos del piso pélvico, que es justamente esos que nos permiten pues también que uno lo siente, digamos, cuando va al baño. Entonces, esa contracción de los músculos del piso pélvico tiene que ir con una relajación. Entonces, podemos hacer hasta 10 series, ¿verdad?, de contracción y relajación. Cada vez que nos quedamos en contracción, por lo menos de 3 segundos, y asimismo, como contraemos, tenemos que darle chance al músculo de relajar. Entonces, contraemos 3 segundos, relajamos 3 segundos. Eso lo podemos hacer hasta 10 veces y lo hacemos de 3 maneras: sentadas, acostadas y de pie. Entonces, se los digo porque he tenido muchos compañeros técnicos, enfermeros y demás que han dado mal educación diciendo que estos ejercicios se tienen que hacer durante la micción o durante la orinada. Entonces, por favor, si lo han estado haciendo así, no los hagan más así, porque lo que están haciendo es mandando un mensaje completamente inadecuado, porque ya yo les expliqué que lo que necesitamos a la hora de orinar es que los músculos estén relajados. Entonces, si ustedes empiezan mientras están orinando a contraer, pues le están mandando completamente un mensaje completamente equivocado a lo que estamos tratando de hacer con el músculo, que es que se relaje. Entonces, los ejercicios de Kegel son una serie que va completada de una contracción y relajación y que tiene que hacerse de pie, sentada y acostada, ¿ok? Pueden cada vez alargarlo más. Yo les digo que empiecen con 3 segundos de relajación y 3 segundos de contracción.
Sin embargo, ya pacientes que lo hacen en un estilo de vida pueden llegar hasta más de 10 segundos de estar contraídas y 10 segundos de estar relajadas. Pero estas 3 herramientas creo que son bastante económicas y que pueden ayudarnos. Siguiente. Y lo que les he repetido y que se lleven, no permita que la incontinencia urinaria impida que usted disfrute de su vida. ¿Seguimos? Ok, entonces ahora ya habíamos hablado, toda esta parte de incontinencia de orina es cuando la pelvis estaba muy débil, especialmente después de haber tenido un parto o varios partos que debilitaban los músculos que les mostré del piso pélvico, ¿verdad? Esta maca que nos da sostén. Eso hablábamos cuando la pelvis queda muy débil, pero ¿qué pasa en su defecto si tenemos una pelvis que está más bien muy tensa? Entonces, si la pelvis está más bien demasiado contraída, entonces vamos a tener estos dos problemas que les coloqué acá, que es el vaginismo y la dispaurenia. Entonces, ¿qué es cada una? Bueno, la dispaurenia es el dolor con la penetración, ¿ok? Y el vaginismo es que generalmente lo vemos muy asociado a algún trauma, algún abuso o alguna situación que le genera ansiedad a la paciente, porque entonces cuando va a llegar a penetrar la pareja, se hace una contracción, una mega contracción de los músculos del piso pélvico que no le permite a la pareja poder penetrar. Entonces, ese tipo de cosas sucede más bien por todo lo opuesto, que es una pelvis que está no muy débil, sino más bien en exceso tensa, ¿verdad? ¿Seguimos? Ok, acá nada más les dejé como un poco de estadística, que yo sé que eso da un poco de perecilla, pero yo quería que ustedes supieran que me llama muchísimo la atención que yo, que soy uróloga, acá llega, puedo decirles que el 80% de mi población es masculina, pero muchos, más del 50% de mi consulta generalmente vienen por disfunciones sexuales, tipo eyaculación precoz, tipo de impotencia sexual o algún tipo de dificultad para la penetración, pero en las mujeres eh, hablan las estadísticas que menos del 20% consultan. O sea, que hay una frecuencia en la mujer de también tener trastornos a nivel sexual de hasta un 5 a un 33%, pero que de ese porcentaje menos del 20% van a ir a la consulta, cosa que los hombres sí son como muy anuentes. Cuando hay algún problema con la erección o con algún problema a nivel sexual, ellos de fijo van a venir a buscar alguien que les ayude, alguien que por lo menos les prescriba algún tipo de medicamento, pero en la mujer pareciera que por todo tema cultural, creo yo, son menos del 20% de las mujeres que van a llegar a la consulta donde un ginecólogo o donde un urólogo a pedir que las ayuden con algún tipo de problema a nivel de excitación, a nivel de lubricación, a nivel de orgasmo, a nivel de deseo o en su defecto, como estamos hablando, en las pelvis que están muy tensas, de vaginismo o dispaurenia, que es el dolor a la penetración. ¿Seguimos? Doctora, nos salió otra consulta en cuanto a lo que sería la tensión pélvica. Esta persona nos dice que es que le duele usar una copa menstrual, que nunca ha tenido niños, pero no le duele la penetración. Sí, como te digo, usualmente, digamos, yo te puedo dar aquí un consejo, como dice, para la población en general. Sin embargo, habría que valorar, digamos, qué tipo de útero tiene esta paciente. Tenemos úteros que están en anteroversoflexión, o sea, hacia anterior, y tenemos úteros que están en retroversoflexión, o sea, que en vez de estar el cervix, como quien dice, ahí en la entrada, está justamente al revés. Entonces, a la hora de colocarse una copa menstrual, en mi caso, lo que le recomiendo a las chicas, primero es que no se la pongan como quien dice a pata pelada, ¿verdad? Sino con una lubricación. Compren un lubricante a base de agua, tienen que doblar la copa menstrual, tienen que estar seguras que el tamaño de la copa menstrual sea el recomendado para ustedes, ¿verdad? Que no sea que compraron una M o una large y tal vez ocupan una small. Tienen que doblarla para poderla introducir y tienen que echar su buena cantidad de lubricante para poder que ella solita, digamos, doblada, entre y ya cuando esté adentro la soltamos y ella se tiene que abrir
pero sí habría que evaluar en este caso de esta paciente qué tipo de útero tiene para darle una recomendación de colocación, pero usualmente con un buen lubricante y con un buen doblaje de la copa no debería haber ningún tipo de problema. Gracias, continuamos. ¿Seguimos? Ok, ya hablamos del vaginismo, la dispaurenia, creo que ahí no hay ningún tema. Obviamente, tal vez más allá de qué es cada uno, que ya sabemos que el vaginismo es esa mega contracción, mucho es el tema de fondo, es decir, este tipo de pacientes, ojalá uno fuera suficiente como urólogo para poder tratar este tipo de chicas, sin embargo, tiene que haber todo un soporte a nivel psicológico y a veces hasta a nivel psiquiátrico para poder ver qué trauma o qué ansiedad o qué herramientas le podemos dar a esta paciente para que tengamos un apoyo no solamente psicológico, urológico y hasta del piso pélvico con terapistas que poco a poco hagan dilataciones que le permitan a la chica pues lograr al fin de cuentas una penetración, pero nunca va a ir solito eso. Siempre el manejo de este tipo de trastornos del piso pélvico a nivel de disfunción sexual, de dolor, tiene que ir con varios especialistas, como les digo, psicológico, psiquiátrico, ¿cómo se llama? El terapista del piso pélvico y el urólogo también. ¿Seguimos? Ok, entonces, no sé, la vez pasada pues había muchas chicas, más que todo era la población femenina la que se conectó, sin embargo por ahí veo alguno que otro masculino, entonces también las pelvis tensas no solamente van a afectar a las mujeres a nivel, digamos, del orgasmo y a nivel, digamos, del dolor para la penetración, sino que también el varón se ha visto que una pelvis muy contraída puede causar problemas de erección, como lo es, digamos, la eyaculación precoz o también una eyaculación muy dolorosa. Entonces, esto no es algo exclusivo de la mujer. Una vez más, el piso pélvico todos lo tenemos, tanto hombres como mujeres, y en el caso en que la balanza se incline a una pelvis que está del todo muy tensa, podríamos en el hombre tener alguno que otro de este tipo de padecimientos. Seguimos. Y bueno, esto creo que también yo les pongo estas frases como si están ahí medias dormidas a esta hora, pues sea la frase que se llevan de la charla, que es que una vagina tiene que estar relajada para permitir la penetración. Suena algo como muy lógico, ¿verdad? Pero a veces, ya sea la pareja o sea la mujer, no lo tienen muy claro. Yo le agregaría que aparte de estar relajada esa pelvis para recibir una penetración, pues que también tenga lubricación, porque todas las mujeres van a tener diferentes estados hormonales y evidentemente una mujer ya que va entrando en la menopausia no va a tener la misma lubricación que tiene una mujer más joven porque hay un descenso de estrógenos y es por eso que no deberíamos tal vez satanizar los estrógenos vaginales porque a veces las mujeres tienen pavor de utilizar estrógenos porque el cáncer de mama y que el cáncer de mama lo tuvo mi tía, mi abuela, entonces los estrógenos que se ponen en la vagina no tienen un grado de absorción al cuerpo como si los tomáramos, entonces si alguna mujer de las que está conectada se está entrando en la menopausia y tiene mucha resequedad vaginal, no tenga temor de utilizar estrógenos por vía vaginal porque el grado de absorción es mínimo y definitivamente no va a ser el causante de ningún tipo de cáncer a nivel de mamas, mucho más si es una persona responsable, que me imagino que se hace sus mamografías y su autoexamen de mama de manera regular, entonces sí, no podemos no tener esos suplementos vaginales porque eso nos van a hacer muchísimo más susceptibles a tener infecciones urinarias, mucho más dolor en la penetración y un sinfín de cosas aquí que les podría citar por tener resequedad vaginal. ¿Seguimos? Ok, entonces aquí ya como resumiendo poco a poco de lo que hemos hablado, volvemos al tema de las pelvis débiles, ¿verdad? Que hablábamos todo el tema al principio de la charla de las incontinencias urinarias, las incontinencias fecales, los prolapsos,
Y obviamente también en el caso del hombre también, tanto el tenerla tensa como también tener un piso muy débil también podrían en su defecto llevar a una disfunción eréctil. Entonces, una vez más, les recuerdo, la pelvis es algo que es dinámico, no es algo estático, sino que tiene que ser tan perfecto que tenga la adecuada tensión en el momento que ocupamos que esté tenso, como ahorita que estamos sentadas, que tiene una contracción o una adecuada tensión que hace que nos estemos orinando acá sentadas, o en su defecto cuando ya estamos en el servicio sanitario, la adecuada relajación que permita que logramos vaciar la vejiga de manera completa. Seguimos. Una vez más, ahora que estamos pues en disfunciones sexuales, así como les coloqué, cuando debemos consultar, cuando tenemos algún tipo de incontinencia urinaria, en el caso de las disfunciones sexuales, tenemos que consultar al especialista cuando tenemos una disminución del deseo sexual, o digamos tenemos esa duda de que tal vez mi pareja todavía sí tiene deseo sexual, yo no tengo tanto, cuando hay una ausencia o un retardo del orgasmo, y lo que estábamos hablando de las pelvis muy tensas, en el caso de la dispareunia en el vaginismo, cuando tenemos algún tipo de dolor con la penetración, que muchas veces está tal vez no asociado a una pelvis tensa, sino en el caso de las mujeres que ya entran a la menopausia, puede ser que con solamente comprar un lubricante a base de agua, logremos mejorar ese tipo de lubricación que se perdió por ir avanzando en la edad y que puede mejorar, digamos, el poder ya tener una mejor penetración que no cause dolor. Seguimos. Ok, entonces acá creo que yo ya me había adelantado un poquito explicándoles, ahí se los dejo, los ejercicios de Kegel, ¿verdad? Que son para fortalecer el piso pélvico. Les dije que obviamente cada contracción tiene que estar acompañada de una relajación y podemos empezar con al menos 2 a 3 segundos y posteriormente podemos ir aumentando el tiempo, pero lo más importante, independientemente de la cantidad de segundos que ustedes puedan hacer, tanto en el hombre como en la mujer, este tipo de ejercicios, es que cada contracción vaya acompañada del mismo tiempo de relajación. Es decir, tenemos que darle chance a los músculos después de que están contraídos, de que se repongan de esa contracción sostenida y se relajen, ¿verdad? Con la misma, si lo hicimos por 3 segundos contraído, 3 segundos relajado, 5 segundos contraído, bueno, 5 segundos relajado, y así independientemente el tiempo que quieran hacer los ejercicios. Seguimos. Doctora, nos entraron otras dos preguntas. La primera es si podrían usar esteroides después de tener cáncer de mama a los 41 años. Sí, si son vaginales, no tomados, ¿verdad? Y la siguiente es que si es un mito eso de que el deseo sexual merma con el paso de la edad. No, no es un mito, habría que ya valorar al paciente, la edad del paciente, medir las hormonas del paciente, tanto en hombre como mujer, ¿verdad? Ver, digamos, con qué persona estoy hablando de una veinteañera, una persona de 30, una persona de 50, una persona que le quitaron el útero por alguna mioma o alguna situación, le quitaron los ovarios y tuvo una menopausia prematura, es decir, una menopausia antes del tiempo. Entonces, como te digo, y creo que es algo que dicen, que decía la doctora, pero es individualizar a cada persona. Cada persona es diferente y cada persona tiene una historia distinta que contarnos, ¿verdad? Gracias, continuamos. Ok, alternativas terapéuticas, creo que ya casi, más bien estamos para cierre. Tal vez nos dé, hay oportunidad para alguna que otra que tenga alguna pregunta ahí que abarcar, pero alternativas terapéuticas, yo sé que muchas piensan o llegan a mi consulta, doctora, me opera, pues tengo que me opere. Y yo muy personalmente prefiero antes de ofrecer cualquier tipo de cirugía del piso pélvico, ¿verdad? Que en su defecto sería en la incontinencia de esfuerzo, ponerle una mallita que le dé soporte
uno prefiere que el paciente primero lo tratemos con terapia del piso pélvico. Muchas mujeres con solamente que hagan la terapia, y ahora tenemos diferentes tipos, los fisioterapeutas tienen biofeedback o tienen imanes, todo ese tipo de terapias les puede ayudar, siempre que vayan guiadas por un ultrasonido por el fisioterapeuta, les pueden ayudar a que fortalezcan el piso pélvico y tal vez pues se vayan a tener, digamos, ya no van a tener que someterse a algún tipo de cirugía, porque ya con la terapia del piso pélvico puede ser suficiente. Recomendaciones, pues yo recomiendo mucho la clínica Traña, es usualmente donde mando a mis pacientes, porque es un especialista que justamente guía la terapia con ultrasonido y le hace a la paciente un ultrasonido antes y después de las terapias, de manera que podemos ver un avance, ¿verdad? No solamente, sino que vemos resultados. Y otra cosa que yo creo que les comenté, este tipo de patologías o este tipo de síntomas que nos da un piso pélvico débil o un piso pélvico muy tenso, requiere un montón de especialistas, desde el urólogo, el ginecólogo, el psiquiatra, el psicólogo y el fisioterapeuta, porque hay que tratar el miedo o el trauma que tenga esa persona, y evidentemente pues el urólogo se queda muy corto de poder, digamos, entrar a una terapia psicológica, de ver qué circunstancia, qué abuso, qué situación hubo en la infancia que le puede desencadenar a esa persona este tipo de dolor o este tipo de contracción, en su efecto en un vaginismo, de manera y no controlada, que no le permita pues una adecuada penetración. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que les traía. Sé que es así como meramente una pincelada, porque aquí si ya nos pusiéramos a hablar de cada una de las incontinencias, de cada uno de los prolaxos, etcétera, pues de aquí podrían ser horas. Sin embargo, eso es lo que yo les traía por acá. Yo, como les dijo la compañera, soy especialista en urología, estoy con una maestría en sexología, trabajo en el Hospital Metropolitano de Lindora y también en el City Mall, en el área médica en Alajuela. Y cuando gusten, pues estoy para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Si tienen alguna duda, básicamente este sería el momento para hacerlo, y si no, entonces ya sería para cerrar. Bueno, por último, sí, una muchacha sí pregunta si entonces el yoga sí ayuda a mejorar el suelo pélvico. Ok, el yoga no es para todo el mundo, ¿verdad? Digamos, pueden empezar con un yoga no tan avanzado y ver cómo les va, pero también he tenido muchas señoras mayores que se han lesionado con el yoga, entonces sí depende, digamos, si es una persona 20, 30 años, yo creo que, y si no tiene ninguna condición de fondo, digamos, alguna cirugía o alguna situación de riesgo, ¿verdad? Pues sí podría empezar con una yoga básica y le va a ayudar, porque es increíble la elasticidad y los demás beneficios de este tipo de dinámicas. Pero sí, digamos, sí, para una señora ya mayor, he tenido pacientes que se van y se han lesionado, entonces creo que en ese caso en particular habría que tal vez valorarla con un especialista del piso pélvico. En la clínica Traña es una de mis recomendaciones, para ver si yo con mi piso pélvico tengo la capacidad de realizar este tipo de movimientos. Ok, y lo mismo sería entonces con los pilates. Correcto, correcto. Ok, y hay una pregunta, pero no sé si la podemos interpretar de una manera correcta, pero dice, ¿cuáles exámenes recomienda para una mujer de 38 años? ¿Para cuál de todo lo que hablé? Porque hablamos demasiado. Para la Dice, incontinencia de orina, para la incontinencia fecal, para el prolaxo, para la disfunción sexual. dice generales, es que si no especificó. Sí, ya sería tal vez que ahí tienen mi dato, es el 7056-9077, ahí están para teléfono WhatsApp, 7056-9077, y ahí tal vez me pueden hacer la consulta, o me pueden encontrar en redes sociales como Urocare CR o doctora Natalia Vargas, y ahí pues con todo gusto, pues si les puedo ayudar en algo.
pues con un placer será para mí, ¿verdad? Ujú.